sociedad de acogida. Pero también la pregunta que puedo hacer a nuestro invitado también y a las comunidades presentes también, o a los representantes de las comunidades presentes, es hasta qué punto podemos colaborar como comunidades con las instituciones, en este caso con las universidades, con los centros de investigación, para conocer nuestra realidad. Yo creo que es una oportunidad de conocer la respuesta por nuestro invitado. Por eso como organización hemos considerado conveniente invitar a un experto en esta materia que está desarrollando estudios tanto a nivel francés como a nivel de Cataluña en esta materia de los jóvenes de origen inmigrante. Nuestro invitado se llama Jérôme Ferret. La conferencia está titulada A los orígenes de la movilización, trayectorias y tipos de movilización sociopolíticas de jóvenes provenientes de la inmigración norteafricana en el barrio de Cananglada, en Tarrasa, y de Tolosa, de Languedoc, la Reynière, Francia. El profesor Jérôme Ferret inició sus investigaciones sociológicas en Francia, especialmente en París, entre 1997 y 2003. Y sus investigaciones se centraron especialmente sobre los jóvenes de origen inmigrante y especialmente los de origen norteafricano. Uno de sus estudios se centraron en estudiar las movilizaciones de los jóvenes de origen inmigrante norteafricano en los barrios populares de Laval-Fouré a Mantes-la-Jolie, en el momento en cuando estallaron los actos violentos en algunas ciudades francesas. Actualmente ha ejercido como profesor de sociología a la Universidad de Toulouse 1 Capitol en 2004 y actualmente es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Una de sus publicaciones es, lo voy a decir en francés, que es Peur sur les villes vers un populisme punitif à la française, o miedo en las ciudades hacia un populismo punitivo a la francesa o... Sí. Nuestro invitado prefiere, además de la conferencia, prefiere un debate con los asistentes para así se puede tener una interacción con el público. Y paso la palabra al señor Jérôme. Muchísimas gracias, Absalom. Pues para empezar me gustaría agradecer realmente los organizadores y Hassan, Mohamed, Absalom por invitarme a hablar hoy e intercambiar con vosotros, porque para mí es realmente una ocasión de abrir pistas de reflexión y para mí también de recibir experiencias y recibir testimonios de vosotros. Entonces lo veo un poco más como una interacción que una presentación demasiado coloquial de resultados de una investigación. Entonces es un placer de estar aquí y de hablar con vosotros de una cuestión bastante difícil. Entonces, antes de empezar y de abrir pistas, voy a presentar un poco un panorama de lo que estoy buscando a partir de la pregunta que plantea este congreso, es decir, el papel de los jóvenes
en la dinamización en castellano, del social, de la sociedad local. Es un punto que yo trabajo hace mucho tiempo en Francia y voy a contar un poco la idea. Como la ha explicado mi colega, yo he trabajado mucho, demasiado, porque a un momento dado efectivamente es mucho trabajo. Yo he pasado más o menos 6-7 años en París. Yo he vivido experiencias bastante violentas en barrios difíciles, como quizás vosotros conocéis la situación. Y en París, en Toulouse también, y la idea era la siguiente, de una manera muy sencilla. La Generalitat de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona me ha propuesto una pequeña beca para pasar unos tiempos aquí en Cataluña para ver muy sencillamente, muy concretamente, la situación de los jóvenes con origen de la emigración del norte de África y principalmente, como lo he visto, no lo sabía, principalmente de Marruecos. Y estoy aquí sin ninguna hipótesis, sin malentendido utópico, únicamente para hablar con vosotros y con jóvenes de la situación social de los jóvenes en el mundo catalán y español. Con la perspectiva, voy a explicar, con la perspectiva de comparar, de hacer una comparación entre lo que conozco en Francia, a través de mi experiencia, y lo que está pasando en Cataluña. ¿Por qué? Porque este trabajo no se hizo mucho, no hay muchas investigaciones, no hay muchos estudios comparando las dos situaciones. Hay muchas cosas sobre situación de jóvenes aquí en España, Marruecos, en el mundo laboral, en el mundo de la educación, en el mundo de la religión. Hablaremos de la religión también, es una cuestión fundamental. También en Francia, sobre todo con la imagen